buenos días, queridos hermanos y amigos. Gracias por estar nuevamente sintonizándonos a través de este medio electrónico, esta red espiritual que yo le llamo. Vamos esta mañana para preparar nuestro corazón, empezar orando. Mientras tanto, vamos a abrir el libro de Efesios, capítulo 1, la carta a los Efesios, capítulo 1, para poder esta mañana recibir el mensaje de la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un saludo fraterno a todos aquellos amigos y hermanos que nos acompañan desde diferentes latitudes del globo terráqueo. Queremos esta mañana empezar orando. Y estamos orando por las necesidades de la iglesia, en este caso la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional. Estamos a punto de celebrar un evento magno en nuestro país. Es la reunión de todos los pastores, líderes que conforman la Alianza Cristiana y Misionera a nivel mundial. Por supuesto, las delegaciones, no podríamos incluir a todos, porque la Alianza en el mundo, alrededor de 7 millones de creyentes que participan de nuestras respectivas iglesias, alianza en todo el mundo. Así que quisiéramos orar por las delegaciones que vendrán de diferentes partes del mundo para esta cuadrienal que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil y en la ciudad de Milagro, en donde se estará llevando a cabo los días a partir del 16 de octubre, pero el evento, el congreso en sí, empezará el 19. Así que quisiéramos orar esta mañana y usted puede buscar Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Vamos a pedir al Señor la bendición de Él y en esta mañana rogarle su asistencia. Bendito y amado Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por un día más de vida, gracias por la salud que nos concedes, gracias Señor por las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, gracias Señor porque nos has llamado para ser gente de bendición, nos has llamado para ser hijos e hijas que imparten bendición, que reciben de ti para dar, Señor. Gracias por lo que nos has dado ya y por lo que la obra de Jesucristo, Señor nuestro, en la cruz nos ha regalado, nos ha concebido, Señor, todos los beneficios, dice el Salmo 103. Por eso te adoramos, te bendecimos al Padre, al Hijo, al Espíritu de Dios que está en medio nuestro. Bendecimos, oh Señor, tus obras maravillosas en la tierra. Bendecimos, Señor, tu nombre que es santo y eterno, justo. Bendecimos a Jesucristo, quien es el primogénito de todos los que resucitarán y también es el Alfa y el Omega. Bendecimos aquel que nos amó aún antes de la fundación del mundo. En esta mañana pedimos que tomes control de nuestras vidas, nuestras mentes, nuestras emociones al estudiar tu palabra, y también pedimos, Señor, que desde ya bendigas todos los eventos, como este evento magno que se va a realizar en nuestra ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Milagro, a partir del 16 de octubre y el 19 que empieza el Congreso. Señor, gracias por las diferentes delegaciones. Hoy oramos por cada iglesia, Señor, en el país, por cada iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el mundo, nuestros misioneros, los ponemos delante de ti, pidiendo la provisión para que puedan llegar hasta nuestro país. En el nombre de Jesús te damos gracias al abrir tu palabra y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos instruya en esta mañana. Amén y amén. Bueno, hoy nos toca analizar un texto maravilloso, una carta muy especial, pero de manera muy hermosa, diríamos, una oración que el apóstol Pablo hace y la dedica, por supuesto, a nuestro Padre Celestial. Él empieza diciendo en Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué hermosa declaración. Qué hermosa bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos
en el amado. Hasta ahí vamos a dejar el texto esta mañana, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Y una de las cosas que el apóstol Pablo nos recuerda acá es que nuestra alma, nuestro ser debe bendecir al Señor. Debe bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. En la antigüedad, los hebreos llamaron a Dios con algunos títulos como el gran Elohim, ¿no es cierto? El plural de Dios que se habla, o el Shaddai, el Señor Todopoderoso, o el Jehová Jireh, el Dios proveedor. Daniel lo llamó el gran Elyon, el Dios soberano, el Dios supremo, el Dios que nos ama. Y bueno, otros nombres que se fueron dando, Jehová Rafa, Jehová es mi estandarte, ¿no es cierto? Y bueno, en esta mañana Pablo nos recuerda también que debemos honrar el nombre del Señor, así como los salmos nos invitan a adorar el nombre del Señor. El salmista David decía: bendice alma mía al Señor, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a hablar en el Salmo 103 de todas las bendiciones que el Señor nos dio, nos ha dado por acercarnos y creer en Él. Así que esta mañana empezamos este tiempo, este devocional, adorando el nombre del Señor, reconociendo. Pablo dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien concibió la idea de la redención. Adoramos al que fundó los cielos y la tierra, al que hizo la tierra seca, al que separó las aguas, al que creó los días, al que nos proveyó de los alimentos, pero sobre todo nos hizo a nosotros, hombre y mujer, varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios. Así que esta mañana tenemos muchas razones por qué adorar. Pablo dice que debemos adorar al Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Así que en este día, como iglesia cristiana, que seguimos una doctrina bíblica, vamos a reconocer a la Trinidad como un solo Dios, tres personas manifestados en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres obrando de manera personal, porque Dios es un Dios personal, obrando de manera personal para bendecir las naciones y de manera muy especial bendecir a los salvos, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Dice acá que el Señor, nuestro Padre Celestial, ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esto es importante entender, porque Dios es un Dios que se agrada en bendecirnos. ¿Qué es bendecirnos? Bueno, no solamente es bien decir, no solamente es desear el bien para el otro, es también reconocer, en este caso, que Dios tiene la capacidad, ¿sí?, de operar, de obrar de una manera extraordinaria, de una manera espiritual para bendecirnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos honrar su nombre, para que podamos honrar el nombre de Cristo. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Deuteronomio, encontramos ya al final del libro, ¿sí?, las consecuencias de la desobediencia que traerían maldición al pueblo, pero también las consecuencias de la obediencia que traerían bendición, al pueblo de Dios. Y esto es importante entender porque en ese entonces el pueblo se estaba manejando por la ley. Si guardaban la ley eran poseedores de las bendiciones. Si no guardaban la ley, ¿sí?, las consecuencias venían sobre ellos y maldiciones venían sobre ellos. Mire que en nuestros pueblos ha habido consecuencias muy graves de la idolatría. Todavía nuestro pueblo es bastante idólatra religioso. También ha habido consecuencias del alcoholismo, consecuencias de la drogadicción, consecuencias del adulterio, consecuencias de las separaciones matrimoniales que dejan hijos a veces débiles de carácter, que no pueden levantarse, superarse, consecuencias del maltrato, consecuencias del abuso, consecuencias de todo
lo que se podría concebir como pecado. El pecado siempre dejará consecuencias. Pero es interesante que ahora el apóstol Pablo plantea una manera de cómo la iglesia de Cristo puede ser bendecida. Es una oportunidad maravillosa en este tiempo de la gracia, cómo la iglesia llega a ser bendecida. Y dice acá, bendito sea el Dios y Padre, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora Dios ha tomado la iniciativa de bendecir a la iglesia que ha sido, o al pueblo de Dios, que ha sido redimido por la obra de Cristo. Ya no por guardar los 10 mandamientos. Quede claro, hermano, que nosotros somos respetuosos, sobre todo del decálogo, los 10 mandamientos, que Jesús los resumió en 2. Porque los 10 mandamientos constituyen la base ética y moral del cristianismo. Así como uno pone una base para construir, así como uno establece un cimiento para construir, la iglesia cristiana está fundamentada sobre este decálogo. Las 613 leyes que había en el Antiguo Testamento, la mayoría fueron abolidas, pero los 10 mandamientos Jesús los rescató, los resumió, y él dijo, no he venido a abrogar la ley y los profetas, lo resumió y lo puso como fundamento para la iglesia, para lo que sería la base ética, moral, espiritual de la iglesia de Jesucristo. En este caso, los 10 mandamientos Jesús los resumió en 2. El primero, los 4 primeros, que son los teológicos, en amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, mente, intelecto y voluntad. Y el segundo que es similar, dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en estos 2 mandamientos se resume la ley. Pero inclusive estos 10 mandamientos no son base para la salvación. Es decir, yo guardo los 10 mandamientos y me salvo. No. Son solamente otra vez el fundamento para lo que sería la iglesia, así lo estableció Jesucristo. Y hoy lo tenemos que seguir guardando y seguir manteniendo, en el sentido de que dependemos ya no de estos 10 mandamientos para ser salvos, sino que reconocemos que por amor a la obra de Cristo, por amor a la obra de Dios, estos mandamientos nos son útiles a nosotros, mas no producen salvación, no nos dan vida eterna en el sentido, y tampoco, diría yo, son parte de esta bendición que el Señor ahora nos ha dado, porque la bendición que Dios nos ha dado y nos ofrece acá en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, por la obra de Cristo, diríamos. En Cristo, las bendiciones son en Cristo ahora, ya no en la ley, son en Cristo, y el Señor tuvo la gracia, tuvo la misericordia, el favor de darnos a nosotros ahora bendiciones espirituales, ¿sí? Bendiciones desde el cielo, porque ahí es donde está Dios. Y dice acá, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, ahí donde nuestros nombres fueron escritos, ahí donde usted tiene un espacio, un lugar, usted como hijo, hija de Dios, usted también ha recibido bendiciones espirituales. Ya no estamos ahora bajo la maldición de no guardar las 613 leyes que había en el Antiguo Testamento, o si guardábamos la ley, bajo la bendición. Ahora estamos expuestos a la gracia y la misericordia del Señor, y es distinto a lo que vivía el pueblo de Israel. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo goza entonces de las bendiciones espirituales el momento que entregamos nuestra vida al Señor. El momento que entregamos nuestra vida al Señor, somos ya herederos de estas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. ¿Qué implican estas bendiciones? Bueno, primeramente que hemos sido amados, como dice el versículo 4, aceptados. Bueno, desde el versículo 4 en adelante podríamos leer. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 5, en amor habiéndonos predestinado, ¿sí? Escogidos, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Número 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado.
entonces algunas implicaciones de esta bendición. No solamente la salvación, la santificación, el perfeccionamiento en este caminar, ¿sí? No solamente el acompañamiento del Espíritu Santo, no solamente la vida eterna, también reconocer el gran amor del Señor que está con nosotros cada día y que nos ha dado el privilegio de disfrutar todas las cosas que Él nos ha concedido. Nos equivocamos y la teología, la mal llamada teología de la prosperidad, se equivoca garrafalmente aquí cuando dicen que Dios es un ser que murió en la cruz para hacerte rico. Que Dios, el único objetivo que tiene es que tú tengas dinero, salud y abundantes bienes materiales. Pablo dice, hablando a Timoteo, le va a decir, nada hemos traído a este mundo, por tanto nada podemos llevar. Lo único que podemos llevar a la eternidad son nuestras familias y nuestros amigos, a nuestros seres queridos, a los que hemos predicado el Evangelio, a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos, a ellos podremos llevar a la vida eterna. Pero las bendiciones espirituales no necesariamente tienen que ver con la parte material o únicamente, como dice la mal llamada teología de la prosperidad. No, porque las bendiciones espirituales en Cristo, la riqueza de su gloria, habernos dado el Espíritu Santo, los talentos, los dones, las habilidades para servirle al Señor, son parte de esta riqueza. El Salmo 103, cuando dice el salmista adorando al Señor, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, está reconociendo que Él es perdonador, que Él es sustentador, que Él nos puede sacar del hoyo del pecado, que Él, en este caso Cristo, ya nos sacó, nos liberó de la maldición, de la ley, del hoyo del pecado, ¿sí? Del hoyo cenagoso, de la desesperación, de la angustia, porque Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, es cierto, pero también llevó nuestras enfermedades. Isaías 53 así lo relata. Él llevó nuestras cargas, nuestro pecado y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Creemos en Jesucristo como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que tenemos una doctrina bíblica, creemos en el Señor Jesucristo como bien lo decía Alberto Benjamín Simpson. Jesucristo es nuestro único Salvador y Señor, diríamos. Jesucristo es nuestro santificador. Él tiene esa capacidad por medio de su Santo Espíritu de santificarnos. Lo hizo en la cruz, pero este proceso continúa por medio de su Espíritu Santo. Él también tiene esta capacidad de sanarnos, de tocarnos cuando estamos enfermos y por supuesto cuando venimos a Cristo, Él sana nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior y tenemos también a Jesucristo como ese Rey soberano, como ese Señor que vuelve pronto por su iglesia. Mientras tanto, cumplimos la gran comisión de ir y hacer discípulos en todas las ciudades y naciones, en todos los pueblos alrededor del mundo. Hoy oramos por nuestros misioneros, por nuestros hermanos queridos que están en todas partes del mundo sirviendo al Señor. Y vamos a hacer un alto para pedir también por aquellos pastores, delegaciones que ya están próximas a llegar al Ecuador para lo que será la cuadrienal o esta cumbre de unión, de reunión entre las iglesias hermanas en el mundo, las iglesias de la Alianza, hermanos que vienen del África, de Europa, de varias partes del Asia Menor, de la India, tenemos de los Estados Unidos, de Sudamérica, Centroamérica, y por supuesto el Señor ha permitido que en este caso, en esta oportunidad, la Iglesia Alianza Ecuatoriana sea la anfitriona. Entonces estemos orando para que los hermanos puedan obtener los permisos, las visas lleguen a tiempo, para el permiso del COVID que requieren aquí, se pide aquí en el Ecuador, y todo lo que será este movimiento, este traslado en la ciudad de Guayaquil. Oremos por nuestras autoridades. Sabemos que va a existir también de parte de la alcaldía de Guayaquil, de la gobernación de Guayaquil, el cuidado y la atención para recibir a estas delegaciones que vienen de todas partes del mundo. En realidad es un desafío de fe, porque en medio de una pandemia todavía movilizar a tanta gente para que puedan llegar a Ecuador y también puedan conocer nuestro país, bendecir a nuestro país. Creo que es la primera vez que se celebra un congreso de esta magnitud. ¿Sí? Cada 4 años se realiza este evento en diferentes países del mundo. Y entonces
esta vez le ha tocado a Ecuador. Vamos a hacer un alto para orar al Señor por esta bendición también espiritual. Bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, por las bendiciones espirituales recibidas en Cristo Jesús. El momento que fuimos llamados a ser hijos tuyos, tú nos rodeaste de bendición. Te damos gracias por la mayor bendición, la salvación. Por el Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros, que vino cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. También por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de santificarnos cada día, de hacer este trabajo en nuestra vida, Señor, de irnos puliendo, regenerando cada día a la imagen de Jesucristo. También te damos gracias, Señor, por la vida, la salud. Tu palabra dice que tú has creado todas las cosas para que nosotros las disfrutemos, Señor. Pero también nos enseñas que no debemos quizá enamorarnos, ¿sí?, de las cosas materiales de este mundo y creer que aquí vamos a vivir eternamente. Porque tenemos una ciudadanía celestial a la cual vamos, a la cual hemos sido invitados. Señor, gracias por todas estas bendiciones, también por la familia que nos has dado y porque nos das un techo, nos das el alimento, nos das la provisión, un medio de transporte, nos provees, Señor, la salud sobre todo. Hoy te agradecemos, te alabamos y bendecimos tu nombre santo, Padre eterno. Adoramos al gran yo soy, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendecimos el nombre del Trino Dios. Bendecimos el nombre de Cristo y de su Santo Espíritu, quien merece honra, gloria y honor y alabanza. En esta mañana estamos muy agradecidos, Señor, por lo que vas a hacer en esta cuadrienal que se realizará en la provincia del Guayas, la ciudad de Guayaquil y en Milagro, ya a partir del 16 de octubre y el 19 el Congreso. Señor, guárdanos, pon ángeles alrededor, bendice a las delegaciones, que los permisos, las visas, Señor, el tema de los permisos del COVID puedan obtenerse a tiempo para que puedan llegar acá. Y Señor, te pedimos también que bendigas igual a la iglesia ecuatoriana, la iglesia en Guayaquil, la iglesia en Milagro, Alianza Central de Milagro, que serán las anfitrionas directas para recibir a estas delegaciones. Nosotros también que iremos desde provincias, Señor, bendícenos, provéenos la salud, el cuidado, los recursos. Bendice a las iglesias que están haciendo este esfuerzo para poder participar juntos desde el 19 ya en el Congreso, Señor. Oramos por tu bendición, por los misioneros, pastores, delegaciones, Señor, diáconos y líderes que vienen desde diferentes partes del mundo para este evento. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos estudiando y en esta mañana estamos en el libro o la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 4. Ya hemos hablado del capítulo 1, 3, ahora vamos al versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, algo hermoso que Dios ha hecho, y nos recuerda, Pablo le recuerda a los Efesios, pero nos recuerda a nosotros, porque es palabra inspirada, que Dios nos escogió en Jesucristo, si nos pensó en Jesucristo aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos pensó Dios? Bueno, porque Él quería un pueblo celoso de buenas obras, un pueblo que le alabe, no de labios para afuera, sino de corazón. Fruto de labios que confiesan en su corazón primero el nombre de Jesús. Y por eso la iglesia cristiana alaba el nombre del Señor. Por eso tenemos los ministerios de alabanza, la adoración, la oración, parte fundamental de la vida de la iglesia, la comunión. Es importante que las iglesias se abran a la comunidad para que expresemos adoración y alabanza. Sí lo podemos hacer en casa, lo hacemos en familia. Cada mañana cuando nosotros nos levantamos, hay un himno que dice, cada mañana que yo me levanto, le doy gracias al dueño de mi vida, al dueño de mi ser, al dueño de todo lo creado. Y un himno que cantábamos antes, yo recuerdo que mi madre lo cantaba muy seguido todas las mañanas, ¿sí? Por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le alabo con el alma. Y bueno, el himno seguía hermoso. Nosotros nos despertábamos escuchando a nuestra madre ya cantando estos himnos.
Bueno, la vida cristiana, la iglesia del Señor es una iglesia que alaba, es una iglesia que adora, es una iglesia que le da gracias al Señor. Como Pablo nos ha enseñado ahora a bendecir el nombre de Cristo en Efesios 1:3. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano está llamado a bendecir el nombre del Señor. Bendice, alma mía, al Señor, dice el salmista, ¿sí? Que debemos bendecir a nuestro Dios, porque eso no solamente lleva adoración a nuestro Padre Celestial, nos unimos a los coros celestiales, pero también hace que nosotros no caigamos en la vanidad, porque al hombre le gusta recibir elogios, al hombre le gusta recibir adoración, se pone como Dios muchas veces. Por eso es importante que enseñemos a nuestros hijos a adorar al Señor, a darle gracias a nuestro Dios, y enseñamos a la iglesia a alabar, a llegar temprano al culto. No puede ser posible que haya gente que diga, no, yo solamente voy a la prédica, a mí solamente me interesa una parte. No es posible que usted vaya a un restaurante donde cuesta mucho, quizá un plato de comida, y usted pide la comida, ¿no es cierto? Y de pronto dice, no, yo solo voy a comer la mitad, la otra mitad no voy a comer. No, usted participa de todo lo que el Señor le provee. Asimismo, nosotros tenemos que ir a la iglesia con esta actitud de adoración, con esta actitud de alabar el nombre de Cristo y llegar temprano y ser puntuales, porque estamos en una cita no con un alcalde o con un presidente de un país, de una ciudad, sino con el Dios vivo, creador del universo, el que sustenta, el soberano de la tierra, con el Señor Jesucristo, y tenemos motivos para regocijarnos. Así que dice acá el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mire, antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos pensó. El Señor ya pensó en cada alma, en cada niño, en cada ser. Por eso no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con el asesinato, no estamos de acuerdo, sí, con promover la violencia, porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre perdido necesita entender que Dios le ama, que Dios le amó aún antes de la fundación del mundo y que tiene la oportunidad de reivindicarse con Él y de ser partícipe de esta gracia del Señor. No lo merecemos, pero Dios en su gran amor porque somos pecadores, no lo merecemos. Estamos separados, dice Romanos 3:23. Pero por la gracia del Señor y porque es un Dios bueno que se acuerda de la creación, se acuerda de nosotros de que somos polvo y nos da la oportunidad de que nos acerquemos a Él. Que el Señor nos perdone por cuánta cosa que hemos hecho o dicho o actuado, sí, en contra de la vida. Hoy pedimos a Dios misericordia y pedimos a Dios ser portadores de un mensaje de vida, de esperanza para la sociedad actual. Dice entonces el versículo 4, según nos escogió en Jesucristo, en Él. Las bendiciones son en Cristo Jesús. Recuerden lo que Pablo dijo en Filipenses, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, que tenemos como un versículo lema. Hablando de las finanzas estaba Pablo. Pero todo lo puedo, todo lo demás, diríamos, lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Así que las bendiciones vienen por medio de Jesús. La salvación se dio por medio de Cristo. La obra perfecta de la regeneración en nuestras vidas se da por medio de la obra de Jesús. Y un día seremos llevados por Jesucristo, cuando venga por su iglesia, a ser arrebatados para llevarnos, levantarnos con aquellos que murieron confiando en el Señor Jesucristo, para estar para siempre con Él y ya no tendremos más esa capacidad o esa posibilidad de pecar, porque seremos transformados ya, nuestro cuerpo material, nuestra carne será deshecha para tener un cuerpo glorificado. Entonces esperamos ese glorioso día en el Señor, que es otra de las bendiciones que Él nos ha prometido. ¿Y para qué nos escogió el Señor? Según nos escogió, dice acá, y aquí hay una gran confusión. Cuando también se lee el versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado o preseleccionado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Algunos tienden, sobre todo la doctrina calvinista, y con mucho respeto la iglesia presbiteriana en el mundo, ¿sí? Y algunos bautistas, calvinistas, con mucho respeto lo digo, son hermanos muy queridos, grandes amigos, son excelentes
teólogos, estudiosos, ¿no? Pero muchos de ellos han dicho que Dios ha escogido un grupo de personas para salvar y un grupo de personas para condenar. Y ahí nosotros no estamos de acuerdo. La doctrina bíblica que sigue la Alianza Cristiana y Misionera no está de acuerdo que un Dios que ha prometido salvación a la humanidad, porque Juan 3:16 lo dice y muchos otros versículos lo certifican, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí?, que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la doctrina de la predestinación o de la selección o de la elección que se dice acá? Bueno, hemos sido, dice el versículo 4, separados, sí, pensados por Dios para ser santos y sin mancha delante de Él. Mire, Dios escogió un pueblo después de que aceptamos la salvación, porque la salvación es por gracia, Dios no nos puede obligar, pero nosotros que hemos sido sensibles, quizás respondido a la invitación. Jesús dijo también en Juan, es cierto, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Es cierto. No existe esto de que, Señor, yo te recibo, como si Jesús estuviera mendigando un espacio en nuestro corazón. En verdad es Él quien nos recibe. Pero es importante, por supuesto, Dios respeta aquí la voluntad humana. La voluntad humana es importante, y ahí entendemos cuando hacemos esta oración de recibir a Jesucristo, en realidad estamos diciendo que nuestra voluntad se doblegue ante Él y que estemos a disposición de Él, nos ponemos a disposición de Él. Entonces hemos sido, según el versículo 4, si hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo, pensados o predestinados, vamos a decir, para ser santos y sin mancha, después de que hemos optado por humillarnos, por reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, porque con nuestra boca se confiesa, dice Pablo en Romanos 9 y 10, con nuestra boca se confiesa. Y el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Claro, la salvación es un regalo y está a disposición de todos los seres humanos. Pero el Señor hizo algo lindo acá, en amor. Tuvo misericordia, tuvo compasión, el amor ágape del Señor Jesús, que murió por nuestros pecados, ¿sí? Luego que nosotros reconocemos al Señor como nuestro Dios y Salvador, somos adoptados también. Otra de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si bien el Señor nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, también nos predestinó para que seamos hijos de Él, hijos de Él. Pero nosotros como creyentes de la doctrina bíblica y mirando a todo el contexto de la Biblia, vemos que Dios no puede tener un grupo, ¿sí?, pensado para que se condene. Dios sabe cuántos y quiénes se van a condenar, solo Él sabe. Pero no es su carácter selectivo, ¿sí?, para destruir al ser humano. O no es solamente un grupo que me interesa porque esta gente me cayó bien. Dios no piensa así. Nosotros no tuvimos nada para merecer la salvación de Dios. Fue su gracia y su amor. Entonces, ¿por qué escogería Dios a un grupo de pecadores condenarle y a un grupo de pecadores salvarles? Porque todos somos pecadores y el pecado a todos nos iba a llevar a la condenación. Mas Dios muestra su amor, dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Ahí está entonces el gran amor del Señor. Ahí está la obra perfecta de la salvación. No es que yo fui escogido y fui separado y ya desde antes de la fundación del mundo Dios me tenía visto para que, y dijo, este grupito va a ser salvo. Este grupo de pecadores, solo a este grupito les voy a salvar y este grupo se va a condenar. Por supuesto, la Biblia dice que Dios ha creado aún al impío para el día malo. Pero el impío que no se arrepiente. Si no se arrepintieran, porque hay que leer todo el Salmo, ¿no es cierto? Hay que leer todo. No solamente el versículo. A veces nosotros leemos solamente el versículo. Somos cazadores de versículos, cazadores de promesas. No. Dios nos escogió por su misericordia, en su amor, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, estamos llamados como creyentes a vivir una vida santa. Hermano, apártate de los vicios. Renuncia a vivir, sí, en el pecado que estás viviendo.
que tu vida sea un libro abierto, que puedas caminar en esa santidad posicional que ya tenemos. Parte de la bendición espiritual que el Señor nos ha dado es una santidad posicional en Cristo, pero también esta santidad que es progresiva, que cada día lo vivimos, cada día lo vivimos, cada día lo vivimos. Es decir, cuando pecamos y ofendemos al Señor, le pedimos perdón al Señor, pero decidimos cada día crecer en el favor de Él, crecer en ese caminar a la santidad de Dios. Y el versículo dice, el 5 dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, vivamos como hijos de ese Padre eterno. Tenemos este gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Vivamos como hijos obedientes, dando honor a nuestros padres. Qué triste es cuando vemos a nuestros hijos, ¿no? Que ya ellos quieren hacer lo que a ellos les parece, deshonran al padre, deshonran a la madre, no obedecen, viven una vida licenciosa de pecado. Es doloroso para los padres. Imagínense cómo se siente Dios cuando nosotros, siendo hijos de Dios, siendo que fuimos, que el Señor nos predestinó para esa adopción, es decir, éramos huérfanos, no teníamos padre y madre, y el Señor nos toma y dice, ahora son mis hijos, ahora son mis hijos. Esa gracia especial que hay para los salvados, para aquellos que deciden entregar su vida al Señor, para aquellos que deciden arrepentirse, porque la salvación está para todos, es para todos, pero hay bendiciones espirituales. No quiero llamarle privilegios esta mañana, quiero llamarle bendiciones para aquellos que deciden honrarle al Señor. Y sigue diciendo el versículo 6 con el cual terminamos, dice que hemos sido escogidos, ¿para qué más? Hemos sido predestinados. Hemos sido predestinados o escogidos para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Somos llamados a reconocer la gloria del Señor. Hay dos tipos de gloria que rodean a Dios. La gloria intrínseca de Dios, esa gloria que Dios no comparte, que es solo de Él, el celo del Señor. Los hebreos le llamaron la Shekinah de Dios. Esa gloria que puede matar, que puede destruir. Moisés decía, muéstrame tu gloria, Señor, yo quiero mirar tu gloria. Esa es la gloria intrínseca de Dios, que debe ser alabada, que debe ser temida, que debe ser predicada, porque no hablamos muchas veces de la gloria de Dios. Y la gloria, el segundo tipo de gloria que rodea a Dios es la gloria extrínseca, es decir, la gloria que se ha permitido dar a conocer a la humanidad. Y dice el libro de Hebreos capítulo 1, que Dios, habiendo hablado antes a través de sueños, de visiones, a los profetas y a nuestros padres, hoy en este tiempo nos ha revelado esa gloria extrínseca de Dios, se ha manifestado por medio de su Hijo Jesucristo, el cual nos amó y se entregó por nosotros en una cruz. Dios, ese Dios que en el Antiguo Testamento hablaba con truenos, relámpagos, y que en el Apocalipsis Juan también dice que cuando vio, cayó como muerto, cayó de rodillas delante de Dios y quedó desmayado delante de Dios porque vio la gloria intrínseca de Dios, esa gloria poderosa que no le está permitido ver a los hombres, pero sí nos ha permitido a través de Jesucristo esa gloria extrínseca que se pueda manifestar, y vemos la gloria de Dios en la creación. Entonces nos ha creado para alabanza de la gloria del Señor y nos hizo aceptos en el amado, en el Señor Jesucristo. Somos aceptados. Eso es parte también de las bendiciones espirituales. Eso es parte también entonces del regalo. Eso es parte también de la bendición de Dios. Qué hermoso que es este libro de Efesios, esta carta. Vamos a seguir estudiando, el Señor lo permita, y vamos a orar para concluir esta mañana porque hemos tenido este tiempo para darle gracias. Adoremos la gloria del Señor y pidamos también por la provisión para este tiempo, para los pastores, líderes que van a asistir a la cuadrienal. Sigamos pidiendo que la gloria del Señor se manifieste, igual para que los contagios no se den, para que el Señor guarde de todo mal, para que la violencia cese en nuestro medio y la gente pueda alabar la gloria del Señor. Oremos al Señor esta mañana y concluimos este tiempo. Padre, gracias por darnos el privilegio y la bendición, sin merecerla, Señor, de ser escogidos como hijos tuyos, de ser adoptados como hijos tuyos. Nos has creado para alabanza de tu gloria. Nos has separado para ser santos y sin mancha.
en Jesucristo, Señor. Solos no podemos, Señor. Confesamos nuestra debilidad delante de ti y confesamos nuestra necesidad, Señor. Te amamos, Señor Jesús, te amamos, Padre bueno, te amamos, Santo Espíritu. Adoramos, Señor, la gloria magnífica, esa gloria intrínseca tuya, Señor, esa gloria poderosa, Señor. Estás rodeado de majestad. Dice el libro de Apocalipsis, cuando Juan vio esa gloria tuya, Señor, que había fuego, Señor, ojos como con fuego, Señor, de tu boca salía, Señor, con fuego, Señor, consumidor. Padre, gracias por tener misericordia. Gracias porque eres ese Dios que se mostró siendo todopoderoso, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Ese Dios extraordinario se mostró en Jesucristo. Tú, Señor, tomaste forma de siervo, dice tu palabra, para traernos esa gloria que sí pudiste compartir con la humanidad, Señor, para salvación, para redención. Hoy te pedimos humildemente, Señor, que esa gloria manifiesta tuya en la iglesia, Señor, esa gloria que tú puedes compartir a tu pueblo, a tu iglesia, sea evidente, Señor, sea evidente en el evangelismo, en el discipulado, en la adoración, en la enseñanza, en la academia bíblica, en los estudios de grupos pequeños, de células, Señor, que sea evidente en la vida de cada hijo tuyo, de cada hija tuya, Señor, para que podamos compartir tu palabra a otros, para que podamos vivir el testimonio de Cristo, para que seamos guardados, nuestros hogares sean guardados, nuestras familias sean guardadas, Señor, para que tu iglesia sea guardada, porque queremos que Jesús sea el Señor de la iglesia, Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador y en el mundo. Bendiga a la cuadrienal, Señor, provea los recursos para quienes van a asistir y vamos a asistir y guárdenos del mal, Señor, desde ya por todas esas personas que estarán en el equipo de colaboración de manera muy especial, la JDN, Señor, el personal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional, pero también la iglesia y las iglesias de Guayaquil, de Guayas, la Iglesia Central de Milagro, donde será el Congreso, Señor. Bendiga desde ya, Señor, al pastor David Mutre, a toda la JDN, a las delegaciones nacionales también, y Señor, que esto sea un tiempo para recordar esa gloria preciosa en Jesucristo. En el nombre de Él oramos y pedimos el favor tuyo también para los que están enfermos, necesitados, para los que están afligidos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Gracias por permitirnos estar un momento con ustedes. Recuerde que podemos seguir compartiendo este devocional, si ha sido de bendición para que otras personas más puedan crecer en el Evangelio. Una bendecida semana. El Señor les guarde.